Migala. Antes de que se me vaya, quería hablar del Ultra Instinto. Y regresando un poco como al experimento de la caja, ¿no, Hobbit? De cómo el cuerpo actúa primero y después la boca y después todo lo demás. Y ahí mi corazón, ahí en la programación hay un concepto que es interesante, que se llama funciones síncronas y funciones asíncronas. No sé si estás como muy familiarizado con el tema, pero por ejemplo, las funciones síncronas de un programa se ejecutan todas se ejecutan en serie, una atrás de la otra. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una función síncrona que calcule mi reserva de pingüinos, entonces yo soy un acaudalado recolector y filántropo de pingüinos. Ajá. Y tengo en el zoológico Casual. de Chapultepec, tengo 12 pingüinos, y en el zoológico de ¿cómo se llama? La Costa de Fuego, la Tierra de Fuego, en Patagonia, tengo otros 12 pingüinos. Entonces, yo hago una aplicación síncrona que me dice cuántos pingüinos quedan vivos. Mi función síncrona O sea, va a preguntar... uno por uno. Sino... No. Tenemos dos zoológicos por ahora. Pero donen y habrá más pingüinos. Primero, mi función síncrona le va a preguntar al zoológico de Chapultepec cuántos pingüinos hay ahí. Va a esperar a que el zoológico de Chapultepec responda a la llamada y le diga 12 pingüinos. Y va a almacenar los 12 pingüinos en la variable 1. Luego, que ya tenga eso terminado, va a preguntarle al zoológico de la Patagonia 2 pingüinos. Y tercero, va a sumar los pingüinos. Y cuarto, va a responder. ¿Ok? Esa es una función síncrona. Las funciones asíncronas permiten que se ejecuten varias cosas al mismo tiempo, ya sea con varios hilos de tu procesador o delegando ahí el tiempo de respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar al mismo tiempo al zoológico de la Patagonia y al mismo tiempo al zoológico de Chapultepec, voy a esperar la respuesta, y cuando ya estén cumplidas las respuestas de ambos zoológicos, voy a sumar la cantidad de pingüinos y voy a tener el número de pingüinos. Las funciones síncronas son más lentas, o pueden ser más lentas, porque tienes que esperarte uno y luego hacer el otro. Las funciones asíncronas son paralelas y funcionan más rápido. Nosotros, por una tradición histórica llamada relatos orales, entendemos la realidad como una sucesión de funciones síncronas, como una cosa que pasa después de la otra y a consecuencia de la otra y causa otra cosa en consecuencia, porque así nos contamos el mundo. Porque nos contamos la realidad a través de historias orales, donde primero te conté la estúpida historia de los pingüinos y ahora te estoy explicando a qué viene a cuenta con la idea del lenguaje, ¿ok? Pero no puedo, físicamente no, bueno, tal vez yo sí, pero tú no lo entenderías. No puedo decir todas las palabras al mismo tiempo y que tú puedas generar un discurso en tu cabeza con todo lo que yo quise decir. O sea, no es lo mismo la novena sinfonía de Beethoven en el tiempo en que se toca, que la novena sinfonía de Beethoven todas las notas al mismo tiempo. Acá. Entonces, los relatos que hacemos de la realidad son relatos síncronos, son relatos temporales que se mueven en el eje temporal. En el arte, el arte visual funciona distinto, ¿no? Tienes como la imagen de un putazo y tú decides en qué parte empezar y qué parte analizar después. Pero en el relato oral, que precede a todos los relatos, y con la música que precede también a todos los relatos, funciona de manera síncrona. Es natural entonces que entendamos las funciones del lenguaje de manera síncrona, cuando en realidad son funciones asíncronas, que son funciones paralelas. O sea, tú percibes el mundo, o imagínate, tomémonos de la mano y vámonos al mundo síncrono, vámonos al mundo sin paralelicidad cerebral. O sea, tú primero percibes el mundo, después lo que percibiste del mundo va a tu cerebro. Segunda parte, ¿qué te gustaría que sucediera después? ¿Tienes miedo? Y después de que tienes miedo, ¿qué haces primero? ¿Corres o dices tengo miedo? Dices, ¡ay! Y corres. O sea, como un pinche personaje completamente síncrono. Pues en la realidad es asíncrona. O sea, en la realidad tú estás viendo algo y en el momento en que la pinche señal llegó a tus dos ojos, se dispersa por tu cerebro y una parte va a generar un concepto de qué chingados es lo que estás viendo y otra parte va a generar una sensación de miedo porque no sabes qué es lo que está viendo, y una vez que entiendas lo que ya viste, vas a analizar si merece o no ese miedo, se va a reforzar el miedo, y a partir del miedo reforzado
van a correr impulsos eléctricos hacia tus nervios que te van a hacer correr, y a la vez va a correr una señal de la parte que ya detectó el miedo y lo validó, va a recorrer una señal a la parte que va a generar palabras, y la parte que va a generar palabras va a emitir señales nerviosas para que tu boca genere las palabras necesarias. Es precisamente por eso por lo que el chango actúa primero y el hombre o la mujer habla después. Es el ultra instinto de Goku, o sea, Goku veía los putazos de Hit, ¿no? En el... Sí. Goku, no recuerdo cuál es el personaje final de Dragon Ball Super. ¿Tú te acuerdas cuál era el personaje final de El Dragon Ball marcianito. Super? No, era... ¿Cómo se llama? El marcianito, así se llama. El marcianito, Ajá. sí. El marcianito, el blanco, el marcianito blanco con los ojos de... No, el marciano marcianito era el morado. Bueno, el final, el mero malo del Dragon Ball Super es un pinche marciano super locote. En fin, Sí, el la cosa Titán más fome Martillo. del mundo. Pero el pedo, cuando Goku descubre el ultra instinto, Goku entiende que lo que está haciendo mal es observar el putazo que le está llegando y pensar en cómo responder ese putazo. Y dice Goku, no, yo tengo que dejar de pensar en cómo voy a responder al putazo y simplemente dejar que mi cuerpo responda por sí mismo. He entrenado tantas veces este cuerpo con tantos putazos que puedo delegar esa función a mi instinto, mi ultra instinto. Y con el lenguaje sucede lo mismo, ¿no? Como los entrenadores de taekwondo, los peleadores de taekwondo, para adquirir los dan superiores de las cintas negras, hacen ejercicios casi aeróbicos. También Sí. los que entrenan kung fu y distintas artes marciales, ¿no? Practican posturas y las practican tantas y tantas y tantas veces que su cuerpo las hace antes de que ellos las puedan pensar, y así es como defienden y atacan. Pues de esa misma manera, y eso podría explicar de alguna manera cómo es que en el lenguaje nosotros empezamos a movernos antes de que ya estemos diciendo las cosas, y eso da pauta a que sí, ciertamente podamos hablar de una interpretación del lenguaje corporal, que muchas personas sobreinterpretan. Es que entonces sí valdría la pena poner en contraste los mecanismos corporales, digamos, que llevamos practicando casi 13.500 millones de años no tantos, 3.500 millones de años, que es el tiempo que la vida existió sobre el planeta. Y la razón, que es cortita, ¿no? La razón humana que lleva aquí 150.000 años. Es un sistema mucho más nuevo. Le tenemos mucha más confianza porque pues así está orientada nuestra cultura. Pero como tú dices, el sistema de detección de depredadores, ese lo tenemos desde que tenemos... Desde que tenemos cerebelo. Desde entonces ya tenemos el sistema de detección de depredadores. Cuando le preguntas a una persona que ha sobrevivido el ataque de un puma, ¿no? O el ataque de una serpiente, estaba recordando un testimonio que decía que antes de verlo actué. O sea, decía, antes de verlo actué, el hombre dentro de mí se movió y tomó a la serpiente. Hasta entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, esto de lo que nos habla es que, como tú dices, son mecanismos asíncronos que están ocurriendo todos al mismo tiempo, pero el sistema de detección de depredadores lo tenemos desde que somos changos, desde antes del árbol. Lo tenemos porque siempre hemos tenido depredadores, ¿no? Y evolucionamos después de todo esto y nuestro sistema de detección de depredadores se fue perfeccionando. Mientras que la razón, la que se da cuenta y interpreta el acto y luego lo expresa verbalmente, está actuando al mismo tiempo, pero es mucho más lento, porque es un mecanismo nuevo, porque es algo que apenas inventamos. Entonces sí valdría la pena como dice Nietzsche. Nietzsche habla acerca del ser humano como un animal enfermo, un animal que está tan enamorado de su propia razón que ha perdido el instinto. Y dice, el instinto que nos mantuvo vivos en las selvas durante tantos años, ahora lo estamos callando, lo callamos con la razón. Tendríamos que entrar más en contacto con nuestro propio instinto para no depender solamente de este mecanismo imperfecto. Pero eso es un pedo, porque entrar en contacto con nuestro instinto, ¿tú lo llevarías entonces a formular una nueva razón, más instintiva, o a dominar completamente ya ahora sí, volvernos un ente neurótico sin capacidad de salir a su instinto? No, yo lo llevaría más a reconocer el papel de nuestras propias emociones dentro de nuestro actuar y nuestra toma de decisiones. Es como a los niños estos de derechas que tienen 14 años y están repitiendo frases de Ben Shapiro, les encanta decir como, a los hechos no les importan tus sentimientos.
Mis sentimientos no les importan tus hechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que cuando dices, no, bueno, en realidad el modo de protesta más efectivo sería este en el que no estás haciendo... Sí, no estamos... eh, es lo que no estamos protestando porque no nos porque estamos buscando un fin objetivo y entonces el plan A es no, estamos protestando porque algo nos molesta, porque sentimos un malestar, porque nos hizo enojar algo y entonces estamos reaccionando. Esos sentimientos tienen un valor. Esos sentimientos están ahí desde que éramos changos y nos mantienen vivos porque nos hablan acerca de una parte de la realidad que la razón ignora. Entonces necesitamos escuchar más a nuestros sentimientos, siento. Siento, siento que hay que sentir un poco más.